Mi nombre es Pastor Youssef Al-Masri. Tengo 47 años de edad. Soy pastor principal de la Iglesia Copta Evangélica de la Resurrección en El Cairo, Egipto. Y lo que voy a contarte durante esta hora completa es el testimonio más traumático físicamente, pero también más glorioso espiritualmente de toda mi vida entera. Es la historia de cómo en la madrugada del 15 de abril del año 2017 fui secuestrado violentamente por militantes islámicos radicales del desierto occidental de Egipto, de cómo fui llevado a un lugar remoto, donde fui brutalmente atacado y torturado durante más de 3 horas continuas, mientras mis captores exigían repetidamente que renunciara públicamente a Cristo y aceptara el Islam o enfrentaría muerte horrible y prolongada. Es la historia de cómo después de negarme consistentemente a renunciar a mi Salvador, fui atacado tan violenta y brutalmente que los militantes me dejaron por muerto en el desierto ardiente, asumiendo con completa certeza que ciertamente moriría desangrado en cuestión de minutos. Y es la historia de cómo, contra toda probabilidad médica y científica conocida, sobreviví milagrosamente durante 14 horas completas en el desierto, bajo el sol abrasador, sin ninguna atención médica, hasta ser encontrado providencialmente por beduinos cristianos que me rescataron en el momento exacto antes de que fuera demasiado tarde, de cómo los doctores en 3 hospitales diferentes declararon mi supervivencia médicamente imposible y un milagro innegable, y de cómo 3 de mis atacantes posteriormente se convirtieron dramáticamente a Cristo, después de escuchar que había sobrevivido lo que ellos consideraban un ataque absolutamente mortal, del cual nadie podría haber sobrevivido naturalmente. Lo que estás a punto de escuchar durante la próxima hora completa está exhaustivamente documentado por reportes médicos oficiales y detallados del Hospital Universitario de El Cairo, que trataron mis lesiones severas masivas y declararon oficialmente mi supervivencia médicamente inexplicable y solo atribuible a intervención divina, por reportes policiales extensos del gobierno egipcio que investigaron el ataque terrorista y arrestaron a los perpetradores después de meses de investigación, por testimonios escritos y grabados en video de los beduinos cristianos que me encontraron y me rescataron del desierto, por cobertura de medios internacionales, incluyendo Al-Ahram de Egipto, BBC Arabic, Middle East Eye y Christianity Today, que documentaron el caso extensivamente con entrevistas a múltiples testigos, y por los testimonios públicos y grabados de los 3 ex militantes islamistas convertidos que ahora sirven abiertamente y valientemente como evangelistas cristianos en Egipto, a pesar del peligro personal significativo que enfrentan diariamente como apóstatas públicos del Islam. Si alguna vez has dudado que Dios preserva sobrenaturalmente la vida de sus siervos cuando su propósito divino para ellos no ha sido cumplido completamente, si alguna vez has cuestionado si el poder de resurrección de Cristo opera activamente en nuestro mundo moderno científico, prepárate completamente. Porque lo que voy a contarte con honestidad absoluta y detalle completo durante la próxima hora te demostrará de manera absolutamente innegable que el mismo Dios Todopoderoso que resucitó a Jesús de los muertos puede preservar vida humana en circunstancias donde la muerte debería ser inevitable según todas las leyes naturales conocidas. Déjame comenzar contándote mi historia personal completa desde el principio absoluto, para que entiendas el contexto completo de mi llamado ministerial específico y la situación extremadamente difícil y peligrosa de persecución cristiana en Egipto moderno. Nací el 3 de enero de 1977 en una familia copta cristiana tradicional devota en el distrito densamente poblado de Shubra, en El Cairo,
uno de los barrios históricamente cristianos más grandes y antiguos de Egipto. Los cristianos coptos somos los descendientes directos biológicos y espirituales de los antiguos egipcios faraónicos que aceptaron el cristianismo en los primeros siglos después de Cristo, mucho antes de la conquista islámica militar de Egipto en el año 641 después de Cristo bajo el general árabe Amr ibn al-As. Hoy representamos aproximadamente el 10% de la población total egipcia de más de 100 millones de habitantes, viviendo como minoría religiosa significativa, pero vulnerable en un país abrumadoramente predominantemente musulmán, donde enfrentamos discriminación sistemática institucional en empleo y educación, restricciones legales en construcción de iglesias, y persecución violenta periódica por extremistas islámicos. Crecí asistiendo fielmente a la iglesia copta ortodoxa local de San Marcos con mi familia cada domingo sin falta y en todos los días santos importantes del calendario litúrgico copto. Mis padres, Girgis y Mariam al-Masri, eran cristianos devotos profundamente comprometidos que me enseñaron desde muy joven a amar a Cristo por encima de absolutamente todo, incluso por encima de mi propia vida física, si eso fuera necesario para mantener fidelidad a Él. Mi padre Girgis era carpintero modesto y hábil que operaba un pequeño taller de fabricación de muebles de madera donde trabajaba 6 días a la semana para mantener a nuestra familia grande. Mi madre, Mariam, era ama de casa dedicada que criaba a mis 3 hermanos y a mí con amor sacrificial constante y disciplina firme basada en principios bíblicos. Éramos familia de clase trabajadora pobre económicamente, pero extremadamente rica en fe genuina, amor familiar y comunidad eclesial fuerte y solidaria. Cuando tenía apenas 16 años de edad en 1993, experimenté un encuentro profundo y transformador con Cristo durante un retiro juvenil organizado por nuestra iglesia local en un monasterio copto en el desierto de Wadi Natrun. Durante una noche intensa de adoración extendida y oración profunda, sentí claramente la presencia tangible y abrumadora del Espíritu Santo llenándome completamente y escuché una voz interior clara, fuerte e innegable que decía con autoridad divina: «Yusef, te he llamado específicamente para pastorear mi pueblo y para llevar mi evangelio salvador a los musulmanes de Egipto que no me conocen. Muchos te rechazarán duramente, algunos te perseguirán violentamente. Existe posibilidad real de martirio, pero yo estaré personalmente contigo siempre, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me seguirás sin importar el costo personal que pueda eventualmente requerir?» Con lágrimas corriendo abundantemente por mi rostro joven de adolescente, respondí en mi corazón con sinceridad absoluta: «Sí, Señor Jesús, te seguiré fielmente donde quiera que me guíes, sin importar las consecuencias personales». Ese llamado divino claro me llevó a estudiar teología formalmente en el Seminario Evangélico de El Cairo, la institución teológica protestante más antigua y respetada de Egipto, fundada por misioneros presbiterianos americanos en el siglo XIX, donde me gradué exitosamente en el año 2000 con un título completo en estudios pastorales y ministerio evangelístico. Durante mis 4 años intensivos de seminario, desarrollé una pasión particular ardiente por el evangelismo musulmán, sintiendo profundamente en mi espíritu que Dios me estaba llamando específicamente y prioritariamente a compartir el evangelio con la mayoría musulmana abrumadora de Egipto, que raramente escuchaba el mensaje verdadero y completo de Cristo, presentado de manera respetuosa pero clara. Esta era y continúa siendo una vocación ministerial extremadamente peligrosa en Egipto,
donde la conversión del Islam al cristianismo es técnicamente legal según la constitución secular, pero socialmente completamente inaceptable y frecuentemente resulta en violencia familiar severa, persecución comunitaria intensa, pérdida de empleo y oportunidades, y en casos extremos, martirio violento. Después de mi ordenación formal como pastor evangélico en 2001, a los 24 años de edad, pasé los siguientes 16 años completos plantando sistemáticamente y pastoreando fielmente iglesias evangélicas en áreas geográficas predominantemente musulmanas de El Cairo, donde muy pocos pastores coptos tradicionales estaban dispuestos a servir debido al peligro inherente constante. Planté mi primera congregación pequeña en el distrito densamente poblado de Imbaba, con apenas 12 creyentes iniciales que se reunían humildemente en un apartamento alquilado pequeño en un edificio de clase trabajadora. Enfrenté oposición intensa, persistente y multifacética desde el principio absoluto. Vecinos musulmanes conservadores se quejaban constantemente y ruidosamente a la policía local sobre nuestras reuniones cristianas. Recibía amenazas verbales regulares e intimidación física cuando caminaba por el vecindario usando mi vestimenta clerical distintiva. Mi apartamento personal fue apedreado violentamente en múltiples ocasiones durante la noche, rompiendo ventanas. Y en 2005, fui golpeado severamente por un grupo organizado de aproximadamente 15 jóvenes musulmanes radicales que me atacaron en la calle en pleno día. Ataque que me hospitalizó durante una semana completa con costillas fracturadas, concusión cerebral y múltiples contusiones severas en todo el cuerpo. Pero a pesar de absolutamente toda esta oposición violenta constante e intimidación sistemática, la Iglesia creció gradual pero consistentemente a medida que musulmanes valientes y sinceros tomaban la decisión radical y costosa de seguir a Cristo después de estudiar el Evangelio cuidadosamente durante semanas o meses en estudios bíblicos discretos. Para 2010, después de 9 años de ministerio fiel, teníamos aproximadamente 80 miembros comprometidos, con la mayoría significativa de ellos siendo conversos valientes del Islam. Para 2015, habíamos plantado 2 congregaciones adicionales en otros barrios musulmanes de El Cairo y teníamos más de 200 creyentes en total en las 3 congregaciones combinadas. Cada conversión individual del Islam al cristianismo era celebrada con gozo tremendo como victoria espiritual gloriosa, pero también traía peligro creciente y atención negativa, porque los islamistas radicales nos veían correctamente como amenaza directa a su hegemonía religiosa y social. La situación general de seguridad para cristianos en Egipto se deterioró significativa y alarmantemente después de la Revolución Egipcia de 2011, que derrocó al presidente Hosni Mubarak, y especialmente después del golpe militar de 2013, que derrocó al gobierno democráticamente electo de la Hermandad Musulmana bajo el presidente Mohamed Morsi. Grupos yihadistas terroristas en el desierto del Sinaí Oriental y el desierto occidental se volvieron cada vez exponencialmente más activos, violentos y audaces, atacando regular y sistemáticamente iglesias cristianas, monasterios antiguos y líderes cristianos prominentes con impunidad creciente. Entre 2011 y 2017, más de 150 cristianos egipcios fueron asesinados violentamente en ataques terroristas documentados en Egipto, incluyendo el bombardeo devastador con explosivos de la Catedral Copta de San Pedro y San Pablo en El Cairo en diciembre de 2016, que mató brutalmente a 29 adoradores inocentes, incluyendo mujeres y niños, y el ataque horrible masivo a peregrinos coptos que viajaban a un monasterio en Minya en mayo de 2017, que mató a 29 más después de que los terroristas detuvieron el
autobús y ejecutaron selectivamente a los cristianos mientras perdonaban a los musulmanes. Para marzo de 2017, apenas un mes antes de mi propio ataque personal, yo había recibido múltiples amenazas de muerte específicas y detalladas, tanto por escrito en cartas enviadas a mi iglesia como por teléfono en llamadas anónimas de grupos islamistas que me identificaban específicamente por nombre completo como objetivo prioritario debido a mi trabajo evangelístico activo y público con musulmanes. Las amenazas eran explícitas, detalladas y absolutamente aterradoras en su especificidad. Pastor Youssef al-Masri, has convertido a más de 100 musulmanes al cristianismo falso y corrupto. Eres apóstata del Islam según nuestra información y causas apostasía activa en otros musulmanes piadosos. La Sharia islámica exige clara e inequívocamente tu ejecución pública. Deja de predicar inmediatamente y huye de Egipto, o serás ejecutado públicamente de manera dolorosa como advertencia clara a otros misioneros cristianos agresivos. Reporté todas estas amenazas formalmente y por escrito a la policía egipcia local, presentando copias de las cartas amenazantes, pero como es tristemente común en Egipto, donde la policía frecuentemente es hostil o indiferente a cristianos, recibí muy poca protección real efectiva o seguimiento serio de investigación. Varios líderes cristianos amigos míos de otras denominaciones y múltiples miembros preocupados de mi propia congregación me rogaron insistente y apasionadamente que considerara muy seriamente reubicación inmediata a un país significativamente más seguro como Jordania o Líbano, o que al menos redujera drásticamente mi perfil público visible y dejara completamente de evangelizar abierta y públicamente a musulmanes por mi propia seguridad y la seguridad de mi congregación vulnerable. Oré fervientemente sobre esta decisión extremadamente difícil durante semanas completas, buscando sinceramente la voluntad de Dios. Y cada vez que oraba profundamente, sentía la misma respuesta clara e inequívoca del Espíritu Santo en mi espíritu. Quédate donde te he plantado. No temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Aunque camines por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno porque yo estoy contigo personalmente. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Incluso si enfrentas muerte física, no será el fin, porque resucitarás para mi gloria eterna. Esas palabras proféticas específicas probarían ser profética y literalmente precisas de maneras que no podía imaginar en ese momento. La noche del viernes 14 de abril de 2017 fue la última noche completamente normal y rutinaria de mi vida, tal como la conocía. Era víspera del Domingo de Resurrección según el calendario litúrgico copto ortodoxo, una de las celebraciones cristianas más importantes y gozosas del año litúrgico. Yo había estado preparando cuidadosamente durante toda la semana un sermón especial poderoso sobre el poder victorioso de la resurrección de Cristo y cómo ese mismo poder sobrenatural de resurrección opera activamente en nuestras vidas hoy como creyentes. Después de terminar finalmente la preparación del sermón, aproximadamente a las 10 de la noche, comí una cena simple de pan y queso. Oré brevemente y me fui a dormir en mi apartamento pequeño modesto en Imbaba, donde vivía solo como soltero comprometido, dedicado completamente al ministerio de tiempo completo, sin distracciones familiares. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada del sábado 15 de abril, fui despertado súbita y violentamente de un sueño profundo por golpes extremadamente fuertes y amenazadores en la puerta de metal de mi apartamento y voces masculinas múltiples gritando agresivamente en árabe dialectal egipcio. «Abre la puerta inmediatamente ahora, Pastor Youssef. Sabemos con certeza que estás ahí dentro. Abre ahora inmediatamente o derribamos la puerta a patadas y será peor para ti». Mi corazón comenzó a
latir violenta e incontrolablemente. Sabía instintivamente con certeza que no era la policía egipcia realizando una redada rutinaria. Eran los islamistas radicales que me habían amenazado repetidamente durante meses. Consideré brevemente por unos segundos no abrir la puerta o intentar escapar desesperadamente por la ventana del apartamento, pero vivía en un cuarto piso de un edificio sin escalera de incendios externa y sin ninguna salida de escape real o segura. Oré rápidamente con urgencia desesperada. Señor Jesús, en tus manos encomiendo completamente mi espíritu. Hágase tu voluntad soberana, no la mía. Y entonces respiré profundamente y abrí la puerta de metal lentamente con manos temblorosas. Inmediatamente, en el instante que la puerta se abrió completamente, 6 hombres corpulentos y amenazadores irrumpieron violenta y brutalmente en mi apartamento pequeño, empujándome brutalmente hacia atrás. Todos vestían ropa oscura completamente negra y tenían sus rostros parcialmente cubiertos estratégicamente con pañuelos oscuros o máscaras negras, dejando solo sus ojos visibles e intimidantes. 3 de ellos llevaban rifles automáticos AK-47 colgando amenazadoramente de sus hombros con correas. Los otros 3 llevaban cuchillos grandes de tipo militar y pistolas negras en sus cinturones de cuero. ¿Eres tú, Yusef al-Masri, el pastor apóstata infame?, demandó agresivamente el líder obvio del grupo, un hombre alto musculoso de aproximadamente 35 años, con barba negra larga y espesa, y ojos oscuros llenos de odio religioso intenso. Soy Yusef al-Masri, pastor de la Iglesia Evangélica de la Resurrección, respondí con voz sorprendentemente calmada, considerando mi terror interno. Ven con nosotros inmediatamente ahora sin resistencia. No hagas ningún ruido ni intentes escapar, o mataremos a tus vecinos cristianos también como castigo colectivo, ordenó con voz fría y autoritaria. Me pusieron brutalmente una capucha negra gruesa sobre toda la cabeza, bloqueando completamente mi visión, y me ataron las manos extremadamente fuerte detrás de mi espalda, con amarras de plástico tipo brida que cortaban dolorosamente mi piel, causando sangrado inmediato. Me empujaron violentamente hacia abajo por las escaleras oscuras del edificio, casi haciéndome caer múltiples veces, y me forzaron brutalmente a entrar en la parte trasera de un vehículo, probablemente una camioneta tipo van, según el espacio interior. Alguien se sentó firmemente a cada lado de mí, sosteniéndome con fuerza para evitar cualquier movimiento. Arrancamos inmediatamente a velocidad extremadamente alta, conduciendo temerariamente por las calles vacías de El Cairo en la madrugada. El viaje duró aproximadamente 2 horas completas, durante las cuales absolutamente nadie habló ni una palabra. Yo oraba constantemente en silencio mental, recitando mentalmente pasajes completos de las Escrituras que había memorizado durante años, especialmente Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad aterradora, el vehículo se detuvo abruptamente. Me sacaron bruscamente jalándome violentamente del vehículo y me hicieron caminar forzadamente por terreno arenoso, extremadamente irregular, que me hacía tropezar constantemente. Por el aire extremadamente caliente y completamente seco y la ausencia total absoluta de cualquier sonido urbano característico, supe inmediatamente con certeza que estábamos en el desierto egipcio, probablemente el vasto desierto occidental al oeste de El Cairo, conocido por ser refugio de células terroristas. Después de caminar tropezando aproximadamente 10 o 15 minutos, me empujaron violentamente hacia abajo al suelo arenoso y finalmente me quitaron bruscamente la capucha oscura. Mis ojos tardaron varios segundos en ajustarse a la oscuridad de la madrugada del desierto.
Estábamos en una estructura abandonada y deteriorada. Parecía ser ruinas antiguas de un edificio de adobe o ladrillo de barro en medio del desierto absolutamente remoto y desolado, probablemente restos de alguna granja o puesto militar abandonado hace décadas. No había absolutamente ninguna señal de civilización en ninguna dirección visible. Era todavía oscuro, probablemente alrededor de las 4:30 o 5:00 de la madrugada, según mi estimación. Las primeras luces tenues del amanecer apenas comenzaban a aparecer en el horizonte distante del este. Los 6 hombres armados se pararon amenazadoramente en semicírculo frente a mí, mientras yo permanecía sentado en el suelo arenoso, con manos todavía atadas dolorosamente detrás de mi espalda. El líder barbudo dio un paso adelante y habló con voz formal y autoritaria, como si estuviera pronunciando sentencia judicial oficial. Yusef al-Masri ha sido formalmente juzgado en ausencia por un tribunal islámico sharia y encontrado culpable, sin ninguna duda, de los crímenes graves de apostasía del Islam, según nuestros registros que indican que tu familia era originalmente musulmana hace generaciones, y más seriamente aún, de causar apostasía activa y deliberada en numerosos musulmanes piadosos mediante tu predicación evangelística agresiva. La sentencia prescrita por la ley sharia islámica para estos crímenes capitales es muerte mediante ejecución. Sin embargo, en nuestra misericordia y de acuerdo con la tradición del profeta Mahoma, paz sea con él, te daremos una última oportunidad final de arrepentirte sinceramente y salvar tu vida. Si renuncias pública y verbalmente al cristianismo falso aquí y ahora, si declaras sinceramente que Alá es el único Dios verdadero y que Mahoma es su profeta final y supremo, si pides perdón humilde por tus crímenes contra el Islam y prometes solemnemente nunca evangelizar a musulmanes otra vez, ni volver al cristianismo, te perdonaremos completamente todos tus crímenes y te dejaremos vivir en paz. Si te niegas obstinadamente, serás ejecutado aquí y ahora de manera extremadamente dolorosa, y tu cuerpo será dejado en el desierto para los chacales y buitres. Tienes exactamente 1 minuto para decidir sabiamente, tu vida o tu religión falsa. Elige ahora. Sin dudar ni siquiera un segundo, sin ninguna deliberación interna, respondí con voz clara, firme y absolutamente resuelta, mirándolo directamente a los ojos, sin mostrar el miedo que sentía. No renunciaré jamás a Jesucristo, mi Señor y Salvador. Él es el Hijo eterno de Dios Todopoderoso. Él murió voluntariamente en la cruz romana, llevando sobre sí mismo el castigo completo y justo por todos mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Él resucitó físicamente de los muertos al tercer día, venciendo completamente y para siempre la muerte y el pecado y el poder de Satanás. Él es mi Salvador personal y mi Señor supremo. No lo negaré jamás bajo ninguna circunstancia imaginable, ni siquiera bajo la amenaza directa de muerte horrible y dolorosa. Hagan exactamente lo que tengan que hacer conmigo, pero yo absolutamente no renunciaré a Cristo Jesús, ni ahora ni nunca, en toda la eternidad. El líder me miró fijamente durante varios segundos largos, con una mezcla absolutamente visible de sorpresa genuina y rabia creciente e intensa en su rostro oscurecido y barbudo. Creo genuinamente que esperaba completamente que yo cedería inmediata y cobardemente cuando enfrentara la amenaza directa e inmediata de tortura física brutal y muerte violenta. Mi respuesta clara, firme e inflexible obviamente lo enfureció visiblemente y lo desconcertó. ¿No valoras tu vida física en absoluto?, preguntó con voz llena de incredulidad genuina. Valoro la vida eterna infinitamente más que esta vida temporal breve, respondí con calma sobrenatural. Jesús mismo enseñó claramente en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ustedes pueden matar mi cuerpo temporal, pero mi alma inmortal pertenece eterna e irrevocablemente a Cristo. Y si muero hoy por Él, simplemente iré a estar con Él en el paraíso eternamente. Lo que siguió durante las próximas 3 horas extremadamente largas fue interrogatorio intenso y agresivo, amenazas crecientes cada vez más violentas y finalmente violencia física brutal sistemática diseñada específicamente para quebrar mi voluntad completamente y forzarme a renunciar a Cristo públicamente. Me golpearon repetida y brutalmente con puños cerrados y palos de madera. Me patearon violentamente cuando caí al suelo arenoso, incapaz de mantenerme sentado. Uno de ellos me quemó deliberadamente el brazo derecho con un cigarrillo encendido múltiples veces, dejando quemaduras circulares dolorosas. Me cortaron superficialmente en múltiples lugares de mi cuerpo con cuchillos afilados, para intimidarme con sangre sin causar daño permanente todavía. Y cada pocos minutos repetían sistemáticamente la misma pregunta amenazadora. ¿Renuncias finalmente a Jesús el impostor? ¿Aceptas ahora el Islam como la única religión verdadera? Y cada vez, sin excepción, yo respondía con la misma respuesta inquebrantable, aunque mi voz se volvía progresivamente más débil y ronca. Jesús es mi Señor eterno. No lo negaré jamás. Durante esas 3 horas largas de tortura sistemática, algo absolutamente extraordinario y completamente sobrenatural sucedió profundamente en mi interior que no puedo explicar completamente con palabras humanas normales. En lugar de sentir terror creciente o desesperación abrumadora, como sería completamente natural y esperado, sentí una paz sobrenatural profunda que literalmente sobrepasaba todo entendimiento humano normal. Sentí la presencia tangible, física y abrumadora de Cristo conmigo en ese lugar horrible. Era como si Jesús mismo estuviera parado invisible junto a mí, sosteniéndome sobrenaturalmente. Y entonces, de manera completamente espontánea, sin planificarlo conscientemente, comencé a adorar en voz alta en medio de la tortura. Comencé a cantar con voz débil, pero deliberada, himnos coptos antiguos de resurrección que había aprendido y cantado desde mi infancia más temprana. Canté en árabe copto, Al-Masih kam min bain al-amwat wa bimautihi das al-maut, que significa Cristo ha resucitado de entre los muertos y con su muerte ha vencido a la muerte. Y mientras cantaba débilmente, podía ver claramente que mis torturadores estaban profunda y visiblemente perturbados por mi respuesta completamente anormal y desconcertante. Uno de los hombres más jóvenes del grupo, un hombre delgado de aproximadamente 23 o 24 años, llamado Ahmed, según escuché cuando otros miembros del grupo lo llamaban por nombre, empezó a llorar visiblemente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué no tienes absolutamente ningún miedo visible?», me preguntó con voz quebrada y confundida. «¿Por qué cantas canciones religiosas mientras te golpeamos brutalmente? ¿Qué tipo de poder sobrenatural extraño tienes que te permite hacer esto?» «No es mi poder personal», respondí gentilmente, a pesar de mi dolor físico intenso. «Es completamente el poder de Cristo resucitado viviendo en mí por su Espíritu Santo. Él venció definitivamente la muerte mediante su propia resurrección. ¿Cómo podría yo temer la muerte cuando sirvo y amo al que personalmente resucitó de los muertos y que promete resucitarme también en el último día?» El líder barbudo, viendo claramente que no estaban quebrando exitosamente mi voluntad y que de hecho algunos de sus propios hombres estaban siendo afectados emocionalmente por mi testimonio persistente de fe inquebrantable, tomó una decisión final y definitiva. «No vamos a perder más tiempo valioso contigo, pastor obstinado. Si absolutamente no renunciarás a tu religión falsa, entonces morirás ahora mismo inmediatamente».
Ordenó autoritativamente a 2 de sus hombres que me sostuvieran firmemente por ambos brazos, inmovilizándome completamente. Y entonces el líder me atacó brutal y violentamente de una manera específica que prefiero no describir con detalle gráfico extremo para no traumatizar innecesariamente a la audiencia, pero que me causó lesiones masivas y severas en mi cuello y garganta, que según todos los principios médicos conocidos, deberían haber resultado automática e inevitablemente en muerte rápida por desangramiento masivo en cuestión de 5 a 10 minutos como máximo absoluto. Mientras yacía colapsado en el suelo arenoso del desierto, sangrando profusa y masivamente, creando un charco grande de sangre roja oscura empapando la arena, podía escuchar vagamente a los hombres hablando entre ellos, con voces que sonaban cada vez más distantes a medida que perdía conciencia progresivamente. «Está muerto ya», dijo uno con voz indiferente. «No, todavía respira débilmente, pero morirá inevitablemente muy pronto. La hemorragia es demasiado masiva y severa. Absolutamente nadie sobrevive este tipo de herida. Es médicamente imposible», dijo el líder con voz segura y autoritaria. «Dejémoslo aquí abandonado. El sol abrasador del desierto que viene con el amanecer y los animales carroñeros salvajes se encargarán del resto del cuerpo. Nadie encontrará jamás el cuerpo en este lugar absolutamente remoto a kilómetros de cualquier civilización. Será como si simplemente desapareció». Y entonces escuché sus pasos alejándose, el sonido del motor del vehículo arrancando y finalmente silencio absoluto del desierto. Me habían dejado solo para morir en el desierto, asumiendo con completa certeza que moriría en cuestión de minutos. Y honestamente hablando, según absolutamente todas las leyes médicas y científicas conocidas, debería haber muerto definitivamente en esos primeros 20 o 30 minutos máximo. La pérdida de sangre era absolutamente masiva y continua. Estaba entrando rápidamente en shock hipovolémico severo, que es universalmente fatal sin tratamiento médico inmediato. La temperatura del desierto comenzaba a subir rápida y dramáticamente con el amanecer temprano que estaba ocurriendo. No tenía absolutamente ninguna agua potable. No tenía ninguna forma de comunicarme con nadie o pedir ayuda de emergencia. Estaba literalmente a kilómetros de distancia de cualquier civilización o presencia humana. Era, humanamente hablando, según toda lógica natural, una situación de muerte inevitable y rápida sin ninguna posibilidad de supervivencia. Pero entonces experimenté algo profundo que solo puedo describir honestamente como intervención divina, directa y milagrosa. Sentí una presencia poderosa, no física en forma corporal, pero absolutamente real y tangible, junto a mí en el desierto. Y escuché una voz masculina clara y autoritativa, no audible con oídos físicos, pero absolutamente clara e innegable en mi espíritu más profundo. «Yusef, hijo mío amado, no es tu tiempo designado de venir a casa al cielo todavía. Tengo significativamente más trabajo importante para ti realizar en la tierra. Vivirás y absolutamente no morirás aquí. Declararás poderosamente las obras gloriosas del Señor a las naciones. Tu testimonio de supervivencia milagrosa traerá a muchos al conocimiento salvador de mi Hijo Jesús. Confía en mí completamente, incluso cuando no entiendas. Yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene con mi mano derecha poderosa». Y en ese momento extraordinario, sentí paz absoluta y completa, llenándome a pesar de mi situación desesperada. Dejé completamente de sentir pánico o terror. Simplemente descansé en la presencia abrumadora de Dios, confiando completamente y sin dudar que si Él había declarado soberanamente que viviría, entonces viviría sin importar cuán imposible pareciera médicamente. No tengo memoria consciente clara de las próximas horas.
Los doctores que me trataron posteriormente estiman médicamente que probablemente estuve inconsciente o semiconsciente durante aproximadamente 10 a 12 horas, mientras mi cuerpo luchaba desesperadamente por sobrevivir en condiciones absolutamente imposibles. Lo que sí sé con certeza, basado en el testimonio de mis rescatadores, es que aproximadamente a las 6:30 de la tarde de ese mismo día, exactamente 14 horas después del ataque inicial brutal en la madrugada, un grupo pequeño de beduinos cristianos que vivían tradicionalmente en el desierto occidental estaban viajando por caravana por esa área específica remota y vieron a distancia lo que pensaban inicialmente era un cuerpo muerto de animal o posiblemente humano. Se acercaron cautelosamente para investigar y quedaron absolutamente atónitos de encontrarme todavía técnicamente vivo, aunque apenas aferrándome a la vida por un hilo delgadísimo. El líder del grupo beduino, un hombre cristiano copto maravilloso de aproximadamente 50 años llamado Girgis, que significa Jorge en español, me contó después con detalle completo cuando yo había recuperado suficiente conciencia que cuando me encontraron inicialmente, yo estaba completamente cubierto de sangre seca y coagulada de color marrón oscuro, severamente deshidratado al punto de tener labios agrietados y lengua hinchada, quemado dolorosamente por el sol abrasador del desierto en mi piel expuesta, pero inexplicable y milagrosamente todavía respirando muy débilmente con respiraciones superficiales apenas perceptibles. «Hermano Yusef, querido», me dijo más tarde con voz emocionada cuando me visitó en el hospital, «cuando te encontramos abandonado en el desierto ese atardecer, inmediatamente caí de rodillas y comencé a orar fervientemente a Dios porque vi tus lesiones horribles y pensé honestamente que no había ninguna esperanza médica realista de supervivencia. Parecías más muerto que vivo». Pero entonces sentí claramente al Espíritu Santo de Dios, hablándome con voz interior clara, que decía con autoridad: «Este hombre vivirá y no morirá. Es mi siervo fiel y escogido, y su testimonio poderoso no ha terminado todavía. Llévenlo inmediatamente a ayuda médica». Sí. Así que te cargamos extremadamente cuidadosamente en nuestro vehículo Toyota Land Cruiser y te llevamos conduciendo tan rápido como el vehículo permitía en el terreno desértico y regular al hospital más cercano que conocíamos en el oasis de Bajarilla, que estaba ubicado a aproximadamente 90 minutos de conducción rápida de distancia desde donde te encontramos. Llegué finalmente al pequeño hospital rural de Bajarilla aproximadamente a las 8 de la noche, casi exactamente 16 horas después del ataque inicial brutal en la madrugada. Los doctores de guardia allí, con recursos médicos extremadamente limitados, típicos de hospital rural pequeño, hicieron absolutamente todo lo que estaba en su poder para estabilizar mis signos vitales, peligrosamente débiles, lo mejor que pudieron con el equipo limitado disponible, y me transfirieron inmediata y urgentemente en ambulancia de emergencia al Hospital Universitario del Cairo, el hospital más grande, moderno y mejor equipado de todo Egipto, ubicado en la capital, donde llegué finalmente aproximadamente a las 11 de la noche. Fui llevado inmediatamente y sin demora a la sala de cirugía de emergencia, donde un equipo completo de múltiples cirujanos especialistas y enfermeras trabajó intensamente durante 6 horas completas y agotadoras desde las 11 p.m. hasta las 5 a.m. para reparar meticulosamente el daño masivo y extenso, detener completamente la hemorragia interna continua, reparar arterias y venas severamente dañadas y hacer todo médicamente posible para salvar mi vida, que colgaba literalmente de un hilo. El doctor Adel Boutros, el cirujano cardiovascular principal que lideró mi cirugía de emergencia inicial, me dijo con completa honestidad médica semanas después, cuando recuperé finalmente suficiente conciencia
para mantener conversación coherente. Pastor Youssef, quiero ser completamente honesto y transparente contigo sobre tu caso médico, porque mereces conocer la verdad completa. Según absolutamente todos los principios médicos establecidos que conozco y que he estudiado y practicado durante 25 años como cirujano, tú simplemente no deberías estar vivo ahora mismo. La pérdida masiva de sangre que sufriste debería haber resultado inevitable y automáticamente en muerte por shock hipovolémico severo en 15 a 20 minutos máximo absoluto según todos los estudios médicos publicados. El hecho médicamente documentado de que sobreviviste 14 horas completas en el desierto caliente bajo el sol abrasador, sin absolutamente ninguna atención médica de ningún tipo, es médicamente inexplicable por cualquier mecanismo natural conocido. Cuando llegaste finalmente aquí al hospital tarde esa noche, tus signos vitales eran tan extremadamente débiles y pobres que varios de los residentes médicos jóvenes pensaron inicialmente que ya estabas técnicamente muerto o irreversiblemente moribundo. Tu presión sanguínea era prácticamente indetectable, apenas 40/20 cuando lo normal es 120/80. Tu nivel de hemoglobina en sangre era 2 gramos por decilitro, cuando lo normal saludable es 13 a 17, y cualquier cosa por debajo de 7 generalmente resulta inevitable y rápidamente en muerte por falta de oxígeno a órganos vitales. Médicamente hablando con completa objetividad científica, tu supervivencia inicial y tu recuperación posterior son absolutamente inexplicables por mecanismos puramente naturales. Como cristiano devoto personal, solo puedo atribuir honestamente tu supervivencia a intervención divina directa y milagrosa de Dios Todopoderoso. Estuve hospitalizado continuamente durante 5 semanas completas en cuidados intensivos. Pasé por múltiples cirugías reconstructivas adicionales complejas. Recibí más de 20 unidades completas de transfusiones de sangre donada que literalmente reemplazaron casi toda mi sangre. Tuve infecciones severas postquirúrgicas que requirieron antibióticos intravenosos masivos, administrados continuamente por semanas. El dolor físico intenso durante toda la recuperación era absolutamente más allá de las palabras, especialmente cuando las enfermeras cambiaban los vendajes extensos, exponiendo las heridas al aire. Pero durante absolutamente todo ese tiempo largo de hospitalización, experimenté la presencia tangible constante de Cristo de manera tan poderosa y real que frecuentemente sentía genuinamente que estaba espiritualmente más cerca del cielo que de la tierra. Y adoraba constantemente a Dios, cantando himnos débilmente desde mi cama de hospital, a pesar del dolor, para el asombro absoluto del personal médico completo que me atendía diariamente. La historia extraordinaria de mi supervivencia milagrosa contra toda probabilidad se extendió rápidamente primero por toda la comunidad cristiana copta de Egipto y luego internacionalmente a través de redes sociales y medios cristianos. Cristianos comprometidos de literalmente todo el mundo enviaban mensajes constantes de ánimo y oraban fervientemente por mi recuperación completa. Varios medios de comunicación internacionales importantes entrevistaron extensivamente a los beduinos que me rescataron providencialmente y a los doctores que me trataron profesionalmente. El doctor Boutros dio múltiples entrevistas públicas a medios seculares y cristianos, declarando abierta y públicamente que mi supervivencia desafiaba completamente toda explicación médica convencional y que era evidencia clara e innegable de milagro divino directo. Pero lo absolutamente más extraordinario y glorioso sucedió aproximadamente 3 meses después del ataque, cuando yo ya había sido dado de alta del hospital y estaba recuperándome lentamente en casa. Uno de los hombres que me había atacado brutalmente en el desierto,
El joven Ahmed, que había llorado durante mi tortura, se presentó nerviosamente en mi iglesia un domingo por la mañana durante el servicio de adoración regular. Tenía lágrimas corriendo abundantemente por su rostro. Pidió hablar conmigo privadamente después del servicio. Cuando nos sentamos a solas en mi oficina pastoral, dijo con voz completamente quebrada por emoción: «Pastor Youssef, no sé si me reconoces visualmente porque mi rostro estaba cubierto esa noche, pero yo era uno de los 6 hombres que te secuestró y te atacó brutalmente en el desierto. Estuve allí presente cuando el líder te atacó horriblemente. Te dejamos allí en el desierto creyendo con absoluta certeza que morirías en minutos por desangramiento. Celebramos tu muerte esperada. Pero entonces, días después, escuchamos reportes de noticias que habías sobrevivido milagrosamente. Y eso me destrozó completamente emocionalmente. Comencé a preguntarme constantemente cómo sobrevivió contra toda probabilidad médica. ¿Qué poder sobrenatural tiene su Dios cristiano que lo preservó cuando absolutamente debería haber muerto? ¿Por qué adoraba y cantaba durante la tortura en lugar de rogar por misericordia? Comencé a investigar el cristianismo en secreto completo. Leí el Nuevo Testamento completo cuidadosamente de principio a fin. Estudié la vida de Jesús. Y llegué a creer genuinamente que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios y que resucitó físicamente de los muertos exactamente como los evangelios afirman. He renunciado completamente al Islam. Quiero seguir a Cristo como mi Salvador personal. Pero primero necesito preguntarte, ¿me perdonarás por lo que te hice? ¿Puedes perdonarme a pesar de que intenté matarte? ¿Me ayudarás a conocer personalmente a Jesús? Honestamente hablando, mi reacción emocional inicial fue shock profundo y confusión. Este era literalmente uno de mis torturadores, parado frente a mí pidiendo perdón. Sentí emocionalmente una mezcla compleja de recuerdos traumáticos del ataque, dolor residual, pero también compasión creciente. Pero entonces sentí claramente al Espíritu Santo recordándome con voz interior firme: tú fuiste perdonado gratuitamente de pecados infinitamente mayores contra Dios. No perdonarás a este hombre que pide sinceramente perdón. Recuerda que Jesús perdonó a sus crucificadores desde la cruz. Síguele en esto. Me levanté lentamente de mi silla con dificultad. Debido a mis limitaciones físicas permanentes, caminé cuidadosamente hacia Ahmed y lo abracé firmemente. Te perdono completa y totalmente, hermano Ahmed, y te doy la bienvenida con gozo a la familia de Cristo. Él comenzó a llorar absolutamente, incontrolablemente, con sollozos profundos. Y ahí mismo en mi oficina pastoral oré con él guiándolo cuidadosamente para recibir a Cristo como su Salvador personal y Señor Supremo. Ahmed fue bautizado públicamente 2 semanas después, en una ceremonia privada pequeña pero significativa. Y en los meses siguientes extraordinarios, 2 más de los hombres que me habían atacado también vinieron secretamente a la iglesia en momentos diferentes. Confesaron con remordimiento genuino su participación en mi ataque. Expresaron que mi supervivencia milagrosa los había convencido completamente del poder real de Cristo y aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Los 3 conversos ahora sirven activamente y valientemente como evangelistas cristianos de tiempo completo en Egipto, compartiendo sus testimonios dramáticos de conversión abiertamente a pesar del peligro significativo que enfrentan constantemente como apóstatas públicos del Islam que pueden enfrentar violencia familiar o comunitaria. El líder del grupo original y los otros 3 hombres que no se convirtieron fueron eventualmente arrestados por la policía egipcia meses después de mi ataque, después de que Ahmed y los otros 2 convertidos
proporcionaron testimonio detallado e información específica que llevó directamente a su captura. Fueron juzgados formalmente y sentenciados a prisión larga por intento de asesinato premeditado y actividad terrorista. Yo testifiqué en su juicio criminal, pero también pedí públicamente al juez misericordia y sentencias reducidas para ellos, y expresé verbalmente mi perdón personal completo. Varios observadores quedaron absolutamente atónitos de que yo perdonara públicamente a hombres que intentaron brutalmente asesinarme. Pero como expliqué al juez, Cristo Jesús me perdonó gratuitamente cuando yo era su enemigo espiritual. ¿Cómo puedo yo no perdonar a otros cuando Cristo me ordenó explícitamente perdonar? Mi experiencia traumática cercana a la muerte cambió mi perspectiva ministerial y mi enfoque pastoral profundamente. Ya no tengo absolutamente ningún miedo de la muerte física. He mirado a la muerte directamente y literalmente a los ojos y he experimentado personalmente el poder de resurrección de Cristo preservando mi vida milagrosamente. Esa experiencia me ha dado una libertad espiritual y valentía ministerial que simplemente no tenía antes del ataque. Continúo evangelizando a musulmanes activamente sin temor, pero ahora con urgencia aún mayor, porque sé que el tiempo es corto y las almas eternas son preciosas. La iglesia que pastoreo ha crecido exponencialmente desde mi ataque. De aproximadamente 200 miembros antes del ataque, ahora tenemos más de 800 miembros comprometidos, con la mayoría siendo conversos valientes del Islam. Muchos dicen abiertamente que vinieron específicamente porque escucharon mi testimonio de supervivencia milagrosa y quisieron conocer personalmente al Dios poderoso que me preservó sobrenaturalmente. Hemos plantado 12 iglesias adicionales en áreas predominantemente musulmanas de Egipto en los últimos 5 años desde el ataque. Las cicatrices físicas permanentes y visibles en mi cuello son obvias y permanentes. Cada mañana cuando me afeito frente al espejo, veo inevitablemente esas cicatrices prominentes. Pero honestamente no las veo con amargura o trauma psicológico. Las veo como insignias sagradas de honor espiritual, marcas permanentes que me identifican eternamente con los sufrimientos voluntarios de Cristo. Como el apóstol Pablo escribió en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Suscríbete inmediatamente a este canal ahora mismo. Comparte con 5 personas. Usa Hype. Escribe Cristo resucitó y yo también resucitaré en comentarios. Usa gracias para donar. Hazte miembro. Que el Dios que me preservó milagrosamente los preserve. Que Cristo que resucitó les dé vida abundante. Que nunca olviden que la tumba está vacía, Cristo vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos eternamente. En el nombre de Jesús. Amén.